edificar o vamos a ser edificados. Entonces es bueno que, aunque usted ya haya pasado por un discipulado y desea aprender o quizás ya se le olvidó, vaya, lo invitamos. Amén. Bien, para no hacer más largo esto, vamos a entrar ya al consejo de la palabra de Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3. Como siempre digo, si no trae una Biblia, júntese con un cristiano. Aunque sea, saque el celular, ¿verdad? Una navajita, pero defiéndase. Cuando lo tengan indicando con un amén, hermanos. Amén. Ahí anda cerca, hermana, ya está, anda por Éxodo, un poquito más para adelante. Amén. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 3 al 7. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Es palabra de Dios. Puede ocupar su lugar, hermano. ¿Alguna ocasión a usted se le ha perdido algo que lo necesita y que anda desesperado buscando esa parte o ese papel? ¿No le ha pasado? ¿Y qué hace? ¿Se pone hasta que lo busca o nomás trata y si ya no lo encontró, ya no lo hago? A mí me dice mi esposa, está en ese cajón, y dice, no, pero mejor yo voy a buscártelo porque tú haces un revolujadero. Pues es que yo no voy a andar buscando cosita por cosita, yo necesito esa cosa y empiezo a mover todo y hasta que lo encuentro. Porque es necesario que encuentre ese papel o lo que ando buscando. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, cuando el hombre le dio la espalda a Dios, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. La Biblia nos comienza relatando la historia de la creación, de cómo empezó Dios a crear las cosas del mundo en el cual nosotros vivimos, pero también nos empieza diciendo cómo el hombre le falló a Dios. Y desde ese momento, desde que el hombre le falló a Dios, desde que el hombre le dio la espalda a Dios, desde que el hombre se alejó de Dios, Dios ha buscado siempre al hombre. Cuando el hombre le falló, Dios no lo dejó así. Dios no dijo, bueno, ok, yo te enseñé el camino, te dije qué hicieras y qué no deberías de hacer, ahora es tu problema. No quisiste hacer caso, es tu problema, a ver cómo haya la solución. No, Dios nos ama tanto que Él empezó a buscar la forma de cómo volvernos al redil una vez más. Él empezó a buscar la solución para el problema que nosotros mismos habíamos ocasionado. Él no nos dejó ahí tirados, Él no nos dejó ahí a la deriva, Él no nos abandonó y nos dio la espalda, sino que Él, como un Dios amoroso, como un buen padre, que, oigan, ¿no le ha pasado a usted que cuando su hijo empieza a caminar y se cae, usted lo deja ahí que se levante solo? No, déjenlo que se levante solo. Si no, ¿cuándo va a aprender? No, ¿verdad? Usted nomás ve que se cayó el niño y corre, deja lo que está haciendo y corre por ir a ayudar al niño a levantarlo una vez más. Amén. ¿Usted lo hace o no? De la misma forma, también Dios, cuando el hombre le falló, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él empieza a formular un plan para venir y rescatar a la humanidad. Desde el primer momento que el hombre le falló a Dios, Él no ha dejado de buscarte. En ningún momento Él ha dejado de buscarte. Él siempre te ha estado llamando por tu nombre. Él siempre ha estado llamando por tu nombre. Él siempre ha tratado de encontrarte, de que tú lo encuentres, de tener un encuentro con Él. Él siempre ha abierto el espacio, Él siempre ha buscado la forma, Él siempre ha buscado o te ha puesto personas diciéndote que Él te ama todavía. Tú y yo le hemos fallado a Dios muchas veces.
Tú y yo le hemos faltado al Señor muchas ocasiones, mas sin embargo Dios sigue estando a tu lado y llamándote. Dios, sigue buscando al hombre. El hombre muy pocas veces busca de Dios. El hombre muy pocas veces tiene tiempo para buscar a Dios, pero mas sin embargo Dios siempre hace tiempo para buscarte. Nosotros somos los que le damos la espalda a Él. Llama la atención de Jesús de buscar a esta mujer. Llama la atención del deseo de ir y pasar por Samaria. ¿Por qué Samaria? Si miramos el trayecto de Jesús donde iba a ir, Él iba rumbo a Galilea, y Samaria se desviaba demasiado hacia el camino para donde Él iba. ¿Por qué ir a Samaria? Llama el interés de Jesús de encontrarse con esta mujer pecadora, que ni siquiera era de la nación judía. Y la mujer bien le dice: los judíos y los samaritanos no se hablan. Si Jesús era un judío, Él sabía que no podía pasar por Samaria. La mayoría de los judíos, si tenían que pasar por Samaria, mejor daban la vuelta, no importa qué tanto rodearan, pero no querían poner un pie en Samaria, porque eran pecadores, porque eran samaritanos, porque los judíos y los samaritanos no se llevan, porque hay un odio entre nosotros, entre las naciones, no podemos platicar, no podemos hablar. Mas sin embargo, llama la atención de Jesús del deseo de ir a Samaria. Aunque esta mujer era una mujer de muy baja reputación, para Jesús no fue ningún problema ir y llegar hacia donde estaba esta mujer. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. El jueves oíamos a nuestro pastor de jóvenes hablar acerca de que le era necesario pasar por donde estaba Zaqueo. Le era necesario pasar por donde estaba Zaqueo porque había una persona que necesitaba escuchar el plan de salvación. Porque había una persona que estaba deseando tener un encuentro con Jesús. Porque había una persona que estaba deseando tener una plática con Jesús, de conocerlo más íntimamente. Y por eso Jesús dice: me es necesario pasar por donde está Zaqueo. Esta es la segunda ocasión en la cual dice Jesús: me es necesario pasar por Samaria. Hay una necesidad en Samaria y me es necesario pasar por ese lugar. La tercera ocasión que se menciona la palabra necesario es cuando Jesús dice: me es necesario ir a Jerusalén y morir. La palabra necesario no es un deseo. La palabra necesario no es un anhelo. La palabra necesario es algo que hay que tomar una acción inmediata. No hay que dejarlo para después. No hay que dejarlo para mañana. Es necesario que yo encuentre ese papel. Es necesario que yo encuentre las llaves del carro. Si no, no me voy a trabajar. Es necesario, y cuando es la palabra necesario, usted hace lo que sea por encontrar lo que está buscando. No es un anhelo, vuelvo a repetir, no es un deseo, no es algo que lo puedo dejar para mañana. No, es una necesidad, y como es una necesidad, hay que actuar inmediatamente. Amén. Le era necesario pasar por Samaria. Los economistas incluso nos dicen, nos hacen la pregunta: antes de comprar, pregunta: ¿es un deseo o es una necesidad? Si es una necesidad, cómpralo. Si es un deseo, lo puedes dejar para un lado o para después. No gastes. Entonces, en esta ocasión, la palabra es necesario. ¿Por qué es necesario que Jesús vaya a Samaria? Porque hay una mujer que necesita una entrevista con Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, porque en Samaria había una mujer que necesitaba encontrarse con Jesús. Y es curioso que en Samaria, donde Jesús llegó, a la ciudad de Samaria, llegó a la ciudad de Sicar. Y Sicar significa ciudad de borrachera. ¿A cuántos nos sacó Dios del lugar de la borrachera? Le era necesario pasar por la ciudad de la borrachera, donde una mujer, aunque no era prostituta, donde había una mujer, aunque no era una ramera, donde había una mujer que sí era de muy baja reputación, tenía un encuentro con él. Por esa razón, esta mujer, dice la Biblia, que sale a la hora sexta a buscar el agua. A esa hora nadie sale por agua. Al mediodía nadie sale a buscar agua en Israel, en ese tiempo. En ese tiempo se acostumbraba a ir a buscar el agua o en la mañana
o en la tarde, pero nunca a mediodía. Esta mujer escoge el peor momento para ir a buscar agua. En el peor momento cuando nadie va. El peor momento cuando el sol está quemando. El peor momento cuando absolutamente no hay nadie en la calle. Esta mujer busca ir a tomar esa agua, a buscar esa agua, porque hay una necesidad dentro de ella. En una iglesia, una vez un miembro de la iglesia iba manejando su carro y pasó cerca de un cabaret. Y cuando pasa cerca del cabaret, voltea hacia el lado de donde está el cabaret y ve la figura de un hombre que entra al cabaret un sábado y se le hace reconocido. Si yo conozco a esa persona. Se regresa, se estaciona a lo lejos para ver quién es y efectivamente lo reconoce cuando sale una hora después aquella persona del cabaret. Y se le hace raro. Al siguiente sábado pasa exactamente lo mismo. A las 5 de la tarde, aquel hombre entra al cabaret. A las 6 de la tarde sale del cabaret. ¿Saben lo que es un cabaret? Ok. Entonces sí estamos entendiendo. Y este hombre empieza a hacer una junta con la iglesia y les dice, miren, todos los sábados a las 5 de la tarde, nuestro pastor está entrando a ese cabaret. A las 5 de la tarde, todos los sábados, tenemos que hacer algo porque no es bien visto que un pastor entre a un cabaret a esa hora. A ninguna hora. Y empezaron a llamar a los demás pastores, empezaron a hablar al concilio de pastores. Llegó el momento en el cual el concilio tuvo una junta con el pastor. Lo sentaron ahí, estaba toda la mesa directiva de pastores, estaba el pastor sentado ahí y lo empiezan a interrogar. Pastor, ¿es cierto que usted todos los sábados a las 5 de la tarde entra al cabaret fulano de tal? Y él dijo, sí. ¿Lo acepta? Sí, es la verdad, no lo voy a negar. Todos los sábados a las 5 de la tarde entro al cabaret. Pastor, ¿sabe lo que está diciendo? Sí, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Sabe que podemos retirarle las credenciales como pastor? Pues sí, yo sé que lo pueden hacer. ¿Y sabe qué? No me importa si me la retiran. Yo quiero seguir yendo a ese cabaret. Yo voy a seguir yendo a ese lugar. Todos se quedaron, ¿cómo es posible que prefiera perder las licencias por ir por estar en ese lugar? Y él dijo, no voy a dejar de ir. Todos los sábados ahí voy a estar. Entonces, pastor, entréguenos sus credenciales. El pastor sacó su cartera, empezó a entregar las credenciales de pastor, dio su vuelta y ya se iba retirando cuando una mujer lo para y dice, pastor, deténgase un momento. Queremos saber nada más por qué lo hace. Aquel pastor se voltea y les dice, yo tengo a mi hija mayor trabajando ahí y yo tengo que ir por ella. No me importa si tengo que perder credenciales, no me importa si tengo que dejar el pastorado, no me importa si tengo que perder mis amistades, ahí hay una hija mía que me está esperando y yo tengo que ir a rescatar su vida. No importa lo que ustedes digan, he entregado mis credenciales, yo no voy a abandonar a mi hija. Y la pregunta para nosotros sería, ¿usted también qué estaría dispuesto a hacer usted por un hijo? Si sabe que su hijo no está viniendo a los pies de Dios, si sabe que su hijo no está dentro de la iglesia alabando a Dios, ¿qué está dispuesto a hacer usted por su hijo? ¿No haría exactamente usted lo mismo que este pastor? ¿No haría exactamente dejar, no importa lo que la gente diga, no importa cómo me critiquen, no importa cómo me señalen, es mi hijo y yo tengo que ir a buscarlo? ¿No haría usted exactamente lo mismo? Pero ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted por su hijo?
Entonces, ¿sabe dónde están sus hijos en esta hora? ¿Por qué no están aquí en la iglesia juntamente con usted? ¿Qué está haciendo usted por su hijo? Y cuando esto pasa, hermanos, cuando la samaritana llega, es cuando este pastor menciona lo que está pasando, entonces todos los paradigmas, todas las confabulaciones, todos los rituales, todo lo que la gente trae en su mente, es cuando caen y se hacen a un lado. Tienes que hacer a un lado todo eso y dejar que sea Dios solamente el que hable a tu vida. Cuando la samaritana llegó al pozo, ella notó algo muy particular en Jesús y dijo: tú eres judío. Cuando Jesús le dice: dame de beber, ella le dice: tú eres un judío. Empiezan a ponerse los paradigmas, empiezan a ponerse las divisiones. Es que tú tienes que hacerlo así, no, es que es así de esta forma, no, es que hay que hacerlo de esta otra forma, no, es que de esa forma no es. Y empezamos a meternos en un círculo en el cual nos estamos aprisionando nosotros mismos, nos estamos metiendo en un lugar en que no, así no se debe de alabar a Dios, se debe de alabar a Dios de esta forma. Y fue lo que dijo la mujer a Jesús: se debe de adorar. Ustedes dicen, le dice a Jesús, ustedes dicen que solamente en el templo de Jerusalén se puede adorar a Jesús, pero nuestros profetas nos dijeron que debemos de adorarlo acá en este lugar. Empiezan a cómo se debe adorar a Dios, y pasa muchas de las veces, incluso hasta con la música. ¿Cuál es la música que agrada a Dios? No, el rock, dicen, no, el rock es para drogadictos, eso no sirve. Otro dice: no, la música de mariachi es para borrachos. No, la música de acordeón es para los de la cantina. Y empezamos a poner esto para esto, y esto para esto, y esto para el otro. Pero cuando uno verdaderamente lo hace para alabar a Dios, no importa cómo lo haga. Lo importante es su corazón, su deseo de alabar y glorificar a Dios. No importa si canta bien, no importa si canta mal, no importa si no sabe cantar. Si usted lo hace para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y empieza una plática entre Jesús y la samaritana. Y Jesús le dice a la samaritana: mira, ve y háblale a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Dice: muy bien, bien has contestado, porque 5 maridos has tenido y el último con el que tú estás no es tu marido. Y alguien decía por ahí: es que esta mujer era una prostituta porque tenía 5 maridos. Yo le digo: no, si tenía 5 maridos fue porque se casó 5 veces. Que no le haya ido bien, o a lo mejor se murió el marido, los otros maridos, no dice la Biblia, no me dice que tuvo 5 maridos, pero ya con el 6º que tenía, con ese sí no estaba casado, ahí sí estaba mal el asunto. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo conozco que tú tienes una pareja que no estás casada. Ahora la pregunta es: ¿conocía Dios la mujer o la vida de esta mujer? Sí. ¿Conocía el pastor la vida de su hija? Podemos decir que sí. Si nosotros fuéramos más reflexivos, hermano, tendríamos más cuidado de hablar sobre aquellas personas que caen. Si fuéramos más compasivos, tendríamos sumo cuidado de hablar mal de aquellas personas que le fallan a Dios. Si fuéramos más misericordiosos, tendríamos misericordia de aquella persona que le ha fallado a Dios. Y yo estuve en ese lugar, por eso lo digo. Yo estuve en ese lugar caído. Yo le fallé a Dios. Yo le di la espalda a Dios. Yo hice algo que no debería haber hecho y le di la espalda a Dios y me retiré. Y aún habiendo personas que me habían conocido tocando para alabar y glorificar a Dios, que ahora estaba en el mundo perdido, no fueron para levantarme la mano, para estirarme la mano, no fueron para irme a hablar o a aconsejarme, al contrario, me señalaban. Una persona que es cristiana, que ama a Dios, no señala a nadie. Por eso la Biblia dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Esta mujer, a pesar de que era una persona pecadora, mire, Jesucristo por eso mandó a los discípulos: ¿saben qué? Ustedes váyanse a traer de comer, porque sabía que los judíos iban a empezar a cuestionarlo. Señor, no es lícito hablar con una mujer pecadora. Es más, no es lícito ni siquiera hablar con una mujer.
menos siendo pecadora. Porque empezamos a poner paradigmas, empezamos a poner divisiones nosotros mismos, cuando Jesucristo nos ha llamado a hacer luz a las naciones, cuando Jesucristo nos ha llamado a ser la sal de la tierra. ¿Quién era la mujer samaritana? Era una mujer pecadora. ¿Y qué buscaba a esa hora? Me imagino yo que en alguna ocasión en la vida de esta mujer sintió ese vacío que muchos de nosotros llegamos a sentir antes de venir a los pies de Jesucristo. Y quizás en algún momento de su vida esta mujer se inclinó y empezó a adorar: Señor, mira mi condición, te necesito. Mira cómo estoy, mira mi necesidad, necesito de ti, necesito tener un encuentro contigo. Necesito entender que tú me amas. Necesito saber si realmente tú también estás dispuesto a dar tu vida por mí. Yo no sé qué tipo de oración haría esta mujer, pero yo sí sé la oración que yo hice precisamente en un lugar de la borrachera. Mientras estaba tocando, empecé a pedirle a Dios: Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de aquí, no quiero estar aquí. Yo he escuchado los mensajes de mi padre que dice que tú un día vas a venir a llevar a tu pueblo. Yo no me quiero quedar aquí. Mas sin embargo, yo no hacía nada por salir de ahí. Era buen dinero lo que me pagaban. Era algo bueno era dinero lo que me estaba llevando. Así es de que no quería dejarlo, pero dentro de mí había una necesidad: Señor, sácame de aquí. Y siendo que Dios escucha la oración de un pecador, siendo que Dios escucha la oración de cada uno de nosotros, dijo, ajustó su ruta, dijo: es necesario que vaya por Samaria. Hay una necesidad en ese lugar y yo tengo que ir a ese lugar. Hay alguien que clamó a Dios desesperadamente y yo tengo que ir a ese lugar. Y hermano, cuando Jesús llega a ese lugar, Él llegó a la hora exacta, en el momento exacto, con la persona exacta, porque Dios tiene su tiempo para todo. Porque Dios nunca llega tarde. Porque Dios nunca llega tarde. Él conoce tu necesidad. Él sabe cuál es tu situación. Él sabe cuál es la enfermedad que tú tienes. Él sabe por lo que tú estás padeciendo. Él sabe y Él conoce porque tú le has pedido a Dios, porque tú has orado a Dios y Él sabe. Y déjame decirte, Dios ha dicho esta tarde: es necesario que yo pase por Lirio de los Valles porque hay una necesidad que yo tengo que contestar. Es necesario que yo pase por ese lugar. Somos tan cristianos que se nos olvida que la razón por la cual usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Salvador es para anunciar el Evangelio a la gente de allá afuera. No somos cristianos para condenar al mundo. No hemos aceptado a Jesucristo para mandarlos al infierno. No hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador para decir quién va al cielo y quién va al infierno. En 1 de Pedro nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para maldecir al hombre. Somos nación santa, escogidos de Dios para mandar al infierno a la gente. Dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos para mostrar el camino a Dios, hermano. Somos escogidos para llevar las buenas nuevas de salvación. Volviendo a la historia del pastor, él dijo el por qué había terminado en ese lugar. Él no conocía, él no sabía que su hija estaba en ese lugar. Cuando este pastor, antes de ser pastor, en su juventud, tuvo una relación con una mujer, aquella mujer quedó embarazada y los padres de esta mujer, como eran personas de dinero y no querían a esta persona por ser pobre,
la mandaron a otro país, a esta mujer, sin avisarle a este hombre. Allá esta mujer la abandonaron sus padres, la dejaron. Allá esta mujer tuvo su hija. Esta mujer se casó. Con el tiempo el padrastro falleció. La mujer, la esposa de esta muchacha, falleció. Y ella quedó sola. Y una joven sola, sin experiencia en la vida, no sabe qué hacer. Se deja llevar por las amistades. Y esas amistades la envolvieron y la metieron a una red de prostitución. Un día este pastor, ya pastoreando, estaba predicando y estaba en la parte de atrás sentada la tía de esta muchacha. Y cuando termina el sermón, cuando se termina el culto, aquella mujer viene y le dice: mira, qué bien predicas, tienes un buen mensaje, pero tienes a tu hija en un cabaret trabajando. Y él le dijo: mira, yo no sé qué pasó, yo no sé nada de esto. Este hombre ¿cómo llegó aquella muchacha a ese lugar? Los hombres que se encargan del trato de blancas hacen intercambios entre ellos y van de ciudad en ciudad cambiando gentes. Esta muchacha llegó a ese lugar y cuando este hombre se dio cuenta, él fue y la buscó porque era su hija. Él fue y la buscó y al principio aquella muchacha dice en la historia que no se quería saber nada de su papá porque pensaba que él la había abandonado. Porque pensaba que él había abandonado a su mamá y a ella. Y él le tuvo que explicar cómo había estado la historia. Y le empezó a decir: mira, yo no conocía lo que había pasado, yo ni siquiera sabía que tu madre había quedado embarazada, pero ahora estoy aquí, así me quiero ser responsable de ti. Aquella mujer no quería saber nada. Finalmente, con el paso del tiempo, esta mujer aceptó que su padre fuera a visitarla y que le empezara a hablar de Dios. Y aquel pastor les decía al concilio: miren, si es necesario entregar mis credenciales, yo lo voy a hacer, no me importa. Ahora me estoy dando cuenta que tengo una hija que tengo que rescatar. Yo no quiero más que mi hija se pierda en ese lugar. Yo no quiero más que mi hija siga en ese lugar. Pero hay una cantidad fuerte de dinero que tengo que dar para poder liberarla. Y si tengo que dejar las credenciales por irme a trabajar, yo voy a hacer todo lo posible por sacar a mi hija de ese lugar. La junta, al escuchar ahora el relato, el por qué este pastor estaba yendo a ese lugar, decidió regresarle las credenciales. Dijo: no tienes que dejar el pastorado. Ahora entendemos realmente cuál es la razón por la que tú estás haciendo eso. Y no solamente te vamos a regresar las credenciales, investiga cuánto hay que pagar. Vamos a ayudarte para poder ayudarte a rescatar a tu hija. El testimonio termina diciendo que se juntó el dinero, fueron y pagaron el rescate por la muchacha. La esposa del pastor recibió a la hija como una de sus hijas y ese matrimonio siguen trabajando para la honra y gloria de Dios. ¿Dónde buscó el pastor a su hija? En un prostíbulo. ¿Dónde buscó Jesús a la humanidad? En un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde te buscó Dios a ti? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios a ti? Les platicaba acerca de donde estaba tocando, nos tocaba o tocábamos donde nos pagaran. En aquel tiempo estaba todavía el Latin War y todos esos lugares. Tocábamos ahí, pero a veces nos tocaba tocar en cantinas. Y en una ocasión se suscitó una pelea dentro de una cantina y hubo balazos. Y esa vez creo que fue lo que hizo que yo reaccionara. Y empecé a pedirle: Señor, yo no quiero estar aquí.